Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Yamur Yüksel y Bahar Backtaş han estado en el centro de la atención mediática últimamente, y lo que está ocurriendo entre ellos ha dejado a todos con la boca abierta. ¿Qué pasó realmente entre esta pareja tan seguida por sus fanáticos? ¿Por qué Yamur ha decidido hablar ahora? Quédate con nosotros porque lo que estás a punto de escuchar cambiará por completo tu percepción sobre esta historia. Todo comenzó hace unos meses, cuando comenzaron a circular rumores de que Yamur Yüksel y Bahar Backtaş estaban atravesando una fuerte crisis. Aunque ambos intentaron mantener un perfil bajo, los gestos fríos y la distancia entre ellos en eventos públicos no pasaron desapercibidos. Finalmente, la verdad salió a la luz, y fue Yamur quien rompió el silencio. En una entrevista exclusiva, Yamur confesó con palabras que conmovieron a todos: no fue solo Bahar quien me rompió el corazón. Su madre también tuvo un papel muy importante en este proceso. Me sentí sola, incomprendida y, lo peor, rechazada por la familia de la persona que amaba. Estas declaraciones causaron una ola de reacciones en las redes sociales. Muchas mujeres, especialmente aquellas entre los 40 y 65 años que han pasado por situaciones similares, se sintieron identificadas con las palabras de Yamur. La sinceridad y la emotividad con las que se expresó generaron una avalancha de comentarios de apoyo. Según fuentes cercanas, las discusiones entre Yamur y Bahar no solo eran constantes, sino que muchas veces giraban en torno a la interferencia de la madre de Bahar en la relación. Ella siempre tenía una opinión sobre todo, dijo Yamur. Incluso sobre cómo debía vestirme, qué debía cocinar o cómo debía comportarme en público. Al principio intenté adaptarme, pero con el tiempo me di cuenta de que estaba perdiendo mi identidad. Bahar, por su parte, no negó que existieran tensiones familiares, pero trató de minimizar los hechos: todas las familias tienen desacuerdos. Pero yo siempre intenté mantener el equilibrio. Amo a mi madre y también a Yamur. No fue fácil para ninguno de nosotros. Sin embargo, según personas del entorno cercano a la pareja, Bahar no supo manejar adecuadamente la situación y, en varias ocasiones, habría tomado partido por su madre en lugar de apoyar a Yamur. Es muy doloroso cuando la persona que amas no te defiende, comentó ella entre lágrimas. El drama, lejos de apaciguarse, tomó un nuevo giro cuando Yamur decidió alejarse temporalmente de los medios. Durante varias semanas, sus redes sociales estuvieron inactivas y sus seguidores comenzaron a preguntarse si esta era una forma de protegerse o si estaba considerando terminar definitivamente su relación con Bahar. Lo cierto es que ese silencio hablaba más fuerte que cualquier declaración. Al regresar, Yamur publicó una historia en Instagram que no pasó desapercibida: una imagen de un atardecer acompañada del mensaje: a veces hay que perderse para poder encontrarse. Esta frase fue interpretada por muchos como una señal de que estaba pasando por un proceso de transformación personal, alejándose del dolor para reencontrarse con su fuerza interior. Mientras tanto, Bahar continuaba con sus apariciones públicas, aunque notoriamente más reservado. Sus seguidores también notaron que había dejado de seguir a algunos miembros del círculo cercano de Yamur, lo que alimentó aún más los rumores de una separación definitiva. Sin embargo, ni él ni su representante ofrecieron comentarios claros al respecto. La prensa del corazón comenzó a especular con posibles nuevos romances, tanto para Yamur como para Bahar, aunque ninguno de los dos fue visto con alguien nuevo de manera confirmada. Fuentes confiables aseguraron que Yamur estaba enfocada en su bienestar emocional, asistiendo a sesiones de terapia y participando en talleres de desarrollo personal. Incluso se la vio asistiendo sola a un retiro espiritual en Capadocia, lo cual generó titulares como: Yamur busca sanar su alma entre los paisajes mágicos de Turquía. En una entrevista reciente, una amiga cercana a Yamur reveló que ella está aprendiendo a decir que no,
a poner límites y sobre todo, a no justificarse por sentir lo que siente. Es un proceso difícil, pero muy poderoso. Esta declaración fue celebrada en redes sociales como un ejemplo de empoderamiento femenino. Bar, por su parte, comenzó a recibir críticas por su aparente falta de acción en defensa de Yağmur. Muchos seguidores comentaban en sus publicaciones frases como "no merecías a Yağmur" o "el silencio también es una elección, y tú la hiciste". Ante esta ola de desaprobación, Bar decidió restringir los comentarios en sus redes, un gesto que fue interpretado como una manera de evitar enfrentar las consecuencias públicas de sus actos o su inacción. A pesar de todo, algunos medios todavía albergan esperanzas de una reconciliación. Recientemente, ambos fueron vistos en el mismo evento benéfico, aunque no compartieron espacio ni intercambiaron miradas. Aún así, los fotógrafos no tardaron en captar la tensión en el ambiente. Parecían dos desconocidos, comentó un testigo del evento. Pero otros aseguran que los sentimientos aún no han desaparecido del todo. En este momento, la historia de Yağmur y Bar se ha convertido en una especie de espejo para muchas parejas que lidian con conflictos similares: la intromisión familiar, la falta de límites, la necesidad de autoafirmación y el proceso de sanar tras una relación emocionalmente desgastante. Algunos expertos en relaciones incluso han comenzado a usar el caso como ejemplo en charlas y programas de televisión, hablando de la importancia del respeto mutuo y la autonomía en la pareja. Mientras tanto, Yağmur ha empezado a colaborar con fundaciones que trabajan con mujeres que han pasado por relaciones difíciles. Su historia, lejos de quedar como un simple escándalo mediático, parece estar transformándose en un mensaje de resiliencia. "No me arrepiento de lo que viví", declaró recientemente. "Todo me ha servido para crecer, para conocerme, para aprender a amarme con mis luces y mis sombras". El futuro de esta historia aún es incierto. ¿Será posible una reconciliación sincera? ¿Lograrán ambos cerrar este capítulo sin rencores? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí está claro es que Yağmur, al compartir su historia, ha logrado algo poderoso: inspirar a muchas otras personas a no conformarse con relaciones en las que su voz no es escuchada. Y en un mundo que necesita más autenticidad, eso ya es una gran victoria. Gracias por acompañarnos en este episodio lleno de emociones. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte al canal y dejarnos tu comentario. Nos encantará saber tu opinión sobre esta historia. Hasta la próxima, queridos seguidores.